que, mis amados, aquí les dejo con todo. Buena alumna, buena El alumna. ecumenismo, una señal de los tiempos. Buena alumna, felicidad. Buenas noches. Es una alegría que un día como hoy, atípico, porque los martes no acostumbramos tener reuniones a no ser que haya alguna programación especial. Así que en esta noche estamos contentos, agradecidos porque hemos hecho esta pausa después de la jornada de trabajo, de los afanes del día. Sacamos este momento para, a la luz de las escrituras, poder analizar un tema tan importante, tan relevante por las implicaciones que tiene el mismo. En esta noche vamos a continuar con el diálogo que iniciamos hace una semana. Y ya Felicidad oró por el grupo y por la programación. Así que antes de desarrollar el tema de esta noche, aparte de las dos definiciones que nos compartió Felicidad, y si quiero saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta con relación a lo que compartimos la semana pasada. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, verdad, que pueda tener alguien en relación al tema, la primera parte del tema que dimos la semana pasada? ¿Alguien quiere comentar algo, una inquietud? A ver, buenos veranos. Bueno. Si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, veo a Reinaldo ahí. ¿Es que quieres hablar, Reinaldo, Danito? Reinaldo. Hola, Tony. Sí, tú sabes que yo no estuve en la primera parte del tema, pero siempre la palabra hasta nos da como ese saborcito de qué es ecumenismo, de dónde viene. Pero más bien estoy tratando de ponerme al día porque también tú enviaste un documento hace un tiempo y lo leímos. Y los términos para nosotros, como tú dices, como buenos verianos, en ocasiones tenemos que sacar tiempo para entonces verificar un chismado de lo que se trata. Así que yo voy a estar pendiente y cualquier detalle te pregunto, Tony, mira, pero más o menos hasta ahora estamos aquí confiados en que sabemos que Dios te usará y nosotros aprenderemos mucho. Ok, esto es un momento, un diálogo abierto. No es un sermón que voy a compartir con ustedes, más bien han sido años de investigación. 3 décadas llevo analizando este tema. Estoy hablando de hace 30 años que yo empecé a estudiar este tema y he obtenido muchas informaciones, pero ustedes notaron en mi primera intervención que más que venir con muchas informaciones, lo que procuré fue, a la luz de la Biblia, identificar el origen, el desarrollo y el principio que hay detrás de este movimiento integracionista que al final atentará contra la identidad nuestra como pueblo, como iglesia. Debo decir en esta noche que la Biblia es una, Dios es uno, pero ¿cuántas iglesias, denominaciones hay en el mundo que tienen la Biblia como libro de texto y que creen que Dios es Dios verdadero? ¿Cuántas denominaciones hay? Muchas, hay muchas. Hay muchas, y las personas sinceras que están buscando la verdad dicen, pero si hay tantas iglesias, ¿cómo puedo yo saber quién tiene la verdad? Porque todas decimos tener la verdad y no es posible que todas tengamos la verdad cuando hay contradicciones, creencias muy diferentes entre una y la otra. En la semana pasada hablábamos de cómo en el Antiguo Testamento ya encontramos evidencias de este movimiento de unión
de sectores, de poderes para oponerse al pueblo de Dios. Hablábamos de Nehemías, ¿lo recuerdan? Vimos que después de los 70 años de cautiverio, cuando ya llegó el momento del pueblo regresar, Jerusalén estaba en ruinas, pero que Nehemías, Esdras fueron llamados por Dios para liderar la obra de restauración, de reconstrucción. Pero vimos a la luz de Nehemías capítulo 2, 6 y otros más del libro de Nehemías, que esta obra de restauración no se desarrolló sin oposición. 3 personajes en particular menciona allí el relato en Nehemías capítulo 6, Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. Dice que se unieron. Lo interesante de esa unión es que ellos eran enemigos entre sí, con intereses que los confrontaba, y a pesar de su enemistad, de su oposición, se unieron para oponerse a la obra de restauración. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, vimos en la primera intervención que los herodianos, los fariseos, los saduceos, entre sí tenían intereses que chocaban el uno con el otro, intereses muy diferentes. Sin embargo, vimos, y el texto que fue leído en esta noche nos dice que ellos se unieron para oponerse a la verdad. Los fariseos, recuerdan, a ver si tienen buena memoria, los fariseos en sus doctrinas, ¿cuáles creencias se destacaban en el momento cuando Jesús aparece en el escenario que lo diferenciaban de los saduceos? Ayúdenme. Creían en la resurrección. Los No creían en la resurrección. ¿Qué más? ¿Ah? En Los Ángeles. Creían en los ángeles. ¿Qué otra? ¿Qué más? Ellos creían en las tradiciones de la ley también. Creían en que la Torá, la ley, la revelación de Dios dada era la guía. Ahora, los saduceos, ¿dónde estaba la diferencia entre ellos en cuanto a lo doctrinal? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué otra cosa no creían? En los ángeles. No creían en los ángeles. ¿Qué otra cosa no creían? No creían en la vida, en el más allá. Después de partir de aquí, como no creían en la resurrección, pues el que se murió, ahí terminó todo. De ahí que vimos que doctrinalmente eran diametralmente opuestos. No había ninguna armonía entre lo que creía uno y lo que creía el otro. Sin embargo, vimos en la semana pasada que se unieron para oponerse a la verdad. Y enfatizamos que la verdad no es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad no es un compendio doctrinal de que puedo colocarla en un papel. En el contexto del conflicto, y Jesús en San Juan 14:6 dijo, yo soy, ¿qué dijo él? Él mencionó 3 cosas. La verdad yo soy y la vida. El camino. ¿Qué más dijo? La verdad y la vida. Yo soy la verdad. ¿Y qué más dijo? La vida. Yo soy la vida. Esto es importante. Primero, debo destacar, la iglesia no es el camino. Ninguna iglesia es el camino. La iglesia existe para mostrarle el camino a los que están extraviados. Amén. Pero el camino es Jesucristo. Y él dijo, yo soy, dijo él, la verdad. De ahí que los que se oponían a Jesús se estaban oponiendo a la verdad. Ok, para entrar hoy ya en materia, una pregunta más. ¿Recuerdan la experiencia del apóstol Pablo? ¿La recuerdan?
comentamos en la intervención anterior cuál fue la experiencia del apóstol Pablo. Recuerdan que fue llevado ante el concilio, y quienes llevaron a Pablo al concilio, según Hechos capítulo 23, ¿quiénes fueron? Pues los fariseos. Los fariseos, ¿y quiénes más? Y los saduceos. Y los saduceos. Son buenos alumnos. Y Pablo, que era conocedor de la doctrina y que sabía las diferencias doctrinales que habían entre ellos, la coalición ecuménica fariseo-saduceo, esa unión para oponerse a la verdad, no olvidemos, dice énfasis, que Saulo, o sea, me refiero a Pablo antes de su conversión, era un enemigo de la verdad, perseguía al pueblo de Dios, pero cuando Pablo se convierte, entonces se invierten los papeles. Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Y Hechos capítulo 23 nos dice que en ese concilio Pablo logró dividirlos. Vamos a leer ese texto una vez más que me va a servir de introducción en esta noche. Hechos capítulo 23. Acompáñenme por favor a la lectura de estos textos. Versículos. Hechos capítulo 23. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy, ¿qué era lo que él era? Fariseos, hijo de fariseo. ¿Se acuerdan el énfasis que hice? Pablo dijo, yo soy un ex fariseo, hablando en el pasado. Pablo habló en el presente, ya convertido. Yo soy fariseo. ¿Por qué? Porque el problema de los fariseos no era doctrinal. Y Pablo, como ellos no tenían problemas doctrinales, los fariseos, y él fue criado en la sana doctrina, él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y él agregó, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Bueno, al Pablo introducir el tema de la resurrección, ¿recuerdan que era lo que no creían los saduceos? Ayúdenme. En la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces Pablo, al notar eso, dice, a mí se me está juzgando porque estoy predicando a un Jesús resucitado. A mí se me está juzgando y procesando como un criminal porque estoy hablando del Jesús que resucitó, que ascendió al cielo y que es nuestro Salvador. Cuando Pablo dijo esto, el versículo 8, versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué pasó con la coalición ecuménica? Se unieron. Se dividió. A mí se dividió, sí. Pablo logró dividirlos. ¿Con qué? Con la teología correcta. Dijo, no, espérense. Pero los fariseos, ¿por qué se dividieron? Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos creen, afirman todas estas cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver algunas declaraciones, entre ellas una donde la pluma inspirada dice de manera explícita que la unión de las iglesias en puntos comunes de doctrinas es lo que al final formará la superiglesia de la profecía del Apocalipsis, la iglesia que estará en contra de Dios y del pueblo de Dios, pero que hablará en nombre de Dios. El ecumenismo es muy peligroso porque el ecumenismo usa la Biblia, pero no en su totalidad. Usa la Biblia de manera parcial y utiliza textos
fuera del contexto. De hecho, el versículo clave del movimiento ecuménico es San Juan 17:21. Me imagino que lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice San Juan 17:21? Para que todos sean ¿cuánto? Uno. ¿Cómo refutar un texto como ese? No hay manera. Ahora, ya dicho esto, como un repaso amplio de lo que compartimos la semana pasada, yo quisiera entrar ya en asuntos que tienen que ver con la historia y con la realidad profética de nuestros días. Lo primero es, la Biblia dice en la carta a los Corintios, no unáis. ¿Con quiénes no unáis? Yugos desiguales. En yugo desigual con los que no creen como tú, con los que no creen como yo, con los que no creen como cree nuestra amada iglesia. De hecho, Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día no para que haya una iglesia más sobre la tierra. Si nuestro mensaje es un mensaje similar al de las demás iglesias, no tiene razón nuestra existencia. Porque ¿para qué traer a la existencia una iglesia si ya hay muchas iglesias? De hecho, cuando la iglesia adventista surgió, ya las iglesias protestantes tradicionales existían. Porque recuerden, la reforma protestante dio lugar a que surgieran los luteranos, los anglicanos, los bautistas, los metodistas. Todas estas iglesias existían cuando surgió la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ¿para qué Dios nos trajo a la existencia? Esto es importante al hablar de este tema del ecumenismo. Ahora yo voy a hacer un breve recuento. En la Edad Media, ¿saben cómo se le llamaba a los que no comulgaban o estaban de acuerdo con los errores de Roma? Herejes. Herejes. Interesante. Pero esta es una palabra desagradable. Herejes. Decirte, tú eres un hereje en los tiempos de la intolerancia religiosa, era una sentencia de muerte. Declarar a alguien hereje era declararlo reo de muerte. ¿Qué sucedió? En el siglo XIX, la iglesia, un papa en particular, Pío IX, dijo, no, la palabra hereje es una palabra muy fuerte. Vamos a llamarle disidentes. Ahora, de herejes pasamos a ser ¿qué? Disidentes. Pero en el Concilio Vaticano II, que tuvo su inauguración en 1959 hasta 1962, se desarrolló toda la temática y la dinámica del Concilio Vaticano II. Dijeron, la palabra disidente no une, la palabra disidente es ofensiva. Vamos a llamarle hermanos separados. Nos vemos la transición. Primero éramos herejes. Después de herejes, ¿qué pasamos a ser? Disidentes. Pero disidentes sigue siendo una palabra que denigra, que separa, que rechaza. A partir de ese concilio, no, nuestros hermanos separados. Es interesante. Usted dirá, ¿Roma ha cambiado? Pues no. Voy a compartirles una vez más la cita que aparece en el libro El conflicto de los siglos, página 39. Dice que en medio del conflicto serio que estaba teniendo la iglesia, a ver si localizo esta cita sin ninguna dificultad, en medio de esa crisis, dice que vanos, voy a textualmente a leerlo, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Dijo un cristiano, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos,
que vuestra maldad es prueba de vuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a la fe. Y él concluyó diciendo, más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Página 39 en el libro Conflicto de los Siglos, para los que están tomando apuntes. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia creciera? La persecución. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia fuera una iglesia pura? La persecución. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia, los superficiales, los que no estaban comprometidos con la verdad, se separaran de la iglesia verdadera? La persecución. Ahora, Satanás se dio cuenta que la sangre de los cristianos era semilla también. Entonces, Satanás, que no es un tonto, que es la mente maestra para el mal insuperable, dijo, tengo que cambiar de estrategia. Y entonces Satanás cambió la espada por un método persuasivo, un método agradable, un método que parece bondadoso. Por eso vimos la transición de herejes a disidentes. Por eso seamos cuidadosos. A veces yo escucho en la iglesia decir, no, fulano es un disidente. Y el conflicto de los siglos dice que la iglesia adventista es disidente con relación a las demás iglesias. Yo no sé si estamos conscientes de lo que estoy diciendo, algo muy serio. El conflicto de los siglos dice que la iglesia verdadera es disidente con relación a las demás iglesias. Y si dejamos de ser disidentes como iglesia, es porque el ecumenismo nos habrá conquistado. De hecho, el ecumenismo destruye la identidad de los grupos religiosos. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Satanás, al darse cuenta que la sangre de los cristianos era semilla, dijo, no, espera, lo estoy haciendo crecer. Tengo que cambiar de estrategia. Y es ahí donde viene un cambio de actitud y de método en el enemigo. Una frase que escribí hace unos años, la voy ahora a compartir con ustedes en este contexto. Le temo más al ecumenismo que a la persecución. Lo voy a repetir. Le temo más al ecumenismo que a la persecución. ¿Por qué? El ecumenismo es muy sutil y más en medio de la realidad mundial, de que la gente dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Qué bueno sería tener una sola iglesia. El problema es que esa sola iglesia y esa super iglesia no va a estar fundamentada en la verdad, sino en la agenda ecuménica. Dicho esto, yo quiero ahora leer para ustedes algunas citas, no sin antes hacer otro énfasis marcado. Hay un ecumenismo religioso doctrinal, pero hay un ecumenismo musical. Yo lo voy a repetir. Y le tengo terror al ecumenismo musical que nos une en la adoración con canciones cuyo contenido parece cristiano y bonito y contagioso, pero detrás, cuando teológicamente usted analiza esos coritos y esas canciones, se da cuenta que las demás comunidades religiosas las cantan porque hay un elemento común en cuanto a la creencia, la teología que hay detrás de esas canciones. Estoy diciendo algo muy serio porque al estudiar este tema he tenido que ir a todas las tendencias corrientes y el ecumenismo musical yo he visto cómo nos ha impactado. Hay canciones que cuando yo las escucho digo, esto no es adventista. De hecho, voy a tener una campaña evangelística, Dios mediante, a fin de mes. Iniciamos en Filadelfia y va a ser presencial. Y cuando me pidieron la canción para la campaña, yo di un himno.
Eterna roca es mi Jesús. Yo recuerdo que este himno, de un himno similar, vi en una campaña que iba a dar y alguien me dijo, no, es que eso no es pegajoso ni es contagioso. Es interesante que el himno, para yo destacar lo que es la verdad, tiene que ser contagioso y pegajoso para robar los sentidos. En mis campañas me gusta que las personas piensen, no que se emocionen. Que las personas razonen, no que se emocionen. Que la persona con actitud bereana al escuchar los textos pueda ir a las escrituras, no que con emoción tomen una decisión. Entonces, el ecumenismo es muy sutil y esa sutileza ha tenido un impacto terrible en nuestro medio. Y estoy hablando con responsabilidad y propiedad. Mis amados, aquí se me acaba de ir el texto de nuevo. Voy a localizarlo porque lo que estoy diciendo es muy relevante y no quisiera de ninguna manera, y vuelvo y repito, tengamos actitud bereana. No crean lo que yo diga porque lo digo yo, porque soy de los que no creo lo que escucho de otros porque lo digan. No importa el rango teológico, los títulos que pueda tener o los años que pueda tener. La verdad no depende de quién la dice. La verdad tiene que ser comprobada con un escrito está. A ver si logro localizar el texto. Ok. Permítame un segundo. Ok. Ok. Un punto importante a raíz de lo que estoy comentándoles es la sutileza que se emplea verbalmente para la agenda ecuménica. Leí las obras de el pensador de la Iglesia Católica más respetado del siglo XX, llamado Hans Kuhn. Hans Kuhn fue el teólogo erudito, la mente genial que Juan 23 escogió para disertar durante el Concilio Vaticano II con la idea de persuadir a los de la cristiandad y convencerlos de la necesidad de un acercamiento y de una unidad. Miren que él dijo con sutileza. Él dijo, no habrá paz en el mundo sin paz entre las naciones. No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Qué interesante. Miren qué mente más genial, sutil. Y luego él agregó, la verdadera unidad no es que una iglesia se vuelva a la otra, sino que todas se vuelvan a Cristo. Refúteme eso. Eso no hay manera de refutarlo. Refútemelo. La verdadera unidad no es que una iglesia se vuelva a la otra, sino que todas se vuelvan a Cristo. La mente genial de Hans Kuhn, teólogo católico, fue la que influyó. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Pero es una verdad que fuera de contexto es peligrosa. Porque el ecumenismo, todos los predicadores ecuménicos, ¿de quién hablan? De Cristo. ¿Y de quién hablan? Del amor de Cristo. Entonces tú me dirás, yo voy a escuchar a alguien hablarme del amor de Cristo y de Cristo. Me dice, ¿es verdad lo que está diciendo? Te digo, sí, es verdad. Ahora, la verdad es un producto integral. Hay un compendio de verdades que gravitan, que giran en torno a la verdad que salva, que es Jesús, que como iglesia
nosotros a la luz de la Biblia las creemos y Dios las reveló porque son importantes. Ahora, este pensador que luego se rebeló contra la iglesia, él escribió un libro titulado Infalible. Este mismo pensador, décadas después, fue declarado disidente por el papado. ¿Por qué? Porque él criticó la pretensión de infalibilidad que tiene la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que infalible solo es Dios. Infalible es la palabra de Dios. Ninguna junta de iglesia, ningún grupo de personas es infalible. Ahora, cuando hablamos en nombre de Dios y fundamentados en la palabra de Dios, entonces esa autoridad bíblica descansa sobre la iglesia. Hay una declaración que aparece en el conflicto de los siglos que voy a compartirla en este momento. Dice, miren qué dice el conflicto de los siglos, la página 439. Página 439 del conflicto de los siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero, escribió la hermana White, desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. ¿Basada en qué la unión? Puntos comunes de qué? De doctrinas. ¿Tú crees en Jesús? Pues yo también. Y como tú crees en Jesús y yo también, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos. ¿Tú crees en el Padre? Yo también. Como tú crees en el Padre y yo también, tenemos que unirnos. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Yo también. Ahora, cuando habla de puntos comunes es que lo que tú como adventista crees, lo que yo creo como adventista, que otros lo creen también, porque dicho sea de paso, de las 28 creencias nuestras, solamente hay 4 que se pueden decir que son distintivas de la iglesia adventista. Hay 28 que la tenemos en común con las demás iglesias. ¿Y saben para qué Dios nos trajo a la existencia? Para que esas 4 que el protestantismo tradicional no recuperó de la palabra profética que el Señor nos entregó, Dios nos trajo a la existencia solamente para completar la obra inconclusa de la reforma y nos dio una luz y un conocimiento para que creencias que no habían sido descubiertas en la palabra, nosotros como pueblo las recuperásemos y las proclamásemos. Me refiero en particular, 2 creencias unen al mundo cristiano con el católico. ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. No importa lo que las demás iglesias digan creer, están unidas en esas 2. El infierno ardiente que nos lleva a declarar la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Nosotros como iglesia ni creemos en la inmortalidad natural del alma ni en la santidad del domingo. ¿Por qué? A la luz de la Biblia es un error, no hay manera de poder sostener esas creencias. A la luz de la Biblia, el hombre separado de Dios está condenado a la muerte eterna. Y el que se muera no sufrirá eternamente. El que se muera y se pierda pagará de acuerdo a cómo hayan sido sus obras. El Dios de la Biblia no va a dejar en una caldera ardiendo por la eternidad a un hombre que vivió 50, 60 años en este mundo y no se arrepintió. Pero a la inversa, el Dios de amor, a ti y a mí, que lo que hemos vivido de 40, 50 años sobre esta tierra, si nos arrepentimos hoy y nos entregamos a Él hoy y morimos hoy, morimos sellados para la vida eterna. Eso es glorioso.
Ahora, a la luz de esto que estamos leyendo, miren que sigue diciendo. Para asegurar tal unión, escuchen bien, para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean desde el punto de vista bíblico. Conflicto de los siglos, página 439. Para esa unión, ¿qué es lo que hay que evitar? Hablar de los mensajes que no son comunes. Voy a una campaña evangelística y escucho sermones que yo no sé si estoy escuchando a un bautista, a un adventista, a un presbiteriano o a un metodista. ¿Por qué? Porque estamos presentando lo que es común a todos. Entonces la persona que va dice, pero da lo mismo ser adventista, ser evangélico, ser esto. ¿Por qué? No hay diferencia. No. El mensaje del tercer ángel, el triple mensaje angelical, es lo que le da identidad a la iglesia adventista del séptimo día. Y no es posible proclamar el evangelio en el contexto del triple mensaje angelical sin que nos delate como una iglesia disidente con relación a la cristiandad que surgió a partir de la Reforma Protestante. ¿Esto está claro? No hablar de puntos que dividan. No, es que, y ahí es donde viene que el ecumenismo considera más importante la unidad que la verdad. Y yo te hago la pregunta, ¿qué es más importante, la unidad o la verdad? La verdad. ¿La paz o la unidad o la verdad? La verdad. Pero nosotros a veces apostamos a la unidad y a la paz y callamos cosas, y es en ese contexto que la pluma inspirada dice, lo que el pueblo de Dios no haga en tiempo de paz, va a tener que hacerlo en circunstancias prohibitivas. Lo que como iglesia no hagamos en este tiempo, y lo digo con propiedad, cuando yo crecí, Reinaldo creció, el grupo de amigos de Betania por siempre, cuando éramos niños en nuestros púlpitos escuchábamos muchos mensajes proféticos cada sábado. Era raro el sábado que no venía un predicador y nos hablaba de lo que eran los temas distintivos nuestros. Ahora vamos a los cultos y muchas veces no sabemos si estamos en una iglesia adventista o una iglesia evangélica, porque la temática no tiene nada de diferente. Yo no sé si estoy hablando muy serio, muy duro, o diciendo cosas que algunos no quieren escuchar, pero mi compromiso no es decir lo que tú quieres escuchar para que estemos en paz y unidos. La verdadera unidad es en la verdad, y esa verdad debe estar fundamentada en Cristo como nuestro Salvador. Pero como iglesia, Dios nos trajo a la existencia para decirle al mundo lo que nadie más puede decir. Hay otro punto importante, ya el tiempo se nos agota, yo creía que me iba a dar para desarrollar más el tema. Miren qué dice en esta cita, dice, la iglesia católica, literalmente, así textualmente dice la cita, le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Como la iglesia no puede negar las crueldades que la historia registra de miles, de millones de mártires, que su único pecado y delito fue creer en Dios y en la palabra revelada de Dios, como la iglesia no puede negarlo, dice aquí, la iglesia le pone actualmente al mundo una cara apacible, hermanos separados. ¿Es apacible o no es apacible? De herejes pasamos a ser disidentes y de disidentes hermanos separados. ¿Se dan cuenta cómo la inspiración es coherente con lo que dice? Ahora, esa cara apacible que me llama a mi hermano separado, dice, presenta disculpas por sus horribles crueldades. Hace poco
se celebró el 500 aniversario de la Reforma Protestante, de cuando Lutero colocó allí en la puerta de Wittenberg las 95 tesis. Y ese Lutero, excomulgado y considerado un delincuente por la Iglesia Popular y procesado como el hombre más perverso, a quien la pluma inspirada le llama un campeón de la verdad, ahora la Iglesia, siglos después, tiene que, para acercar a los luteranos y ganar su simpatía, decir no. Hubo una mala interpretación y no fue comprendido Lutero. Miren qué dice: la Iglesia se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Me preocupó que el otro día escuché en nuestro grupo un predicador decir que no podemos juzgar a Roma en la actualidad por las crueldades y horrores del pasado. Y eso se dijo en nuestro grupo. Yo guardé silencio por prudencia y para no generar un conflicto. Pero Roma no ha cambiado. No lo digo yo, lo dice la inspiración. Y yo le creo a la inspiración. Ah, no, es que Roma ahora es diferente. No es diferente. Miren qué dice esta cita. La voy a leer textualmente. No podemos ver, dice la cita, cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están empezando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá, escuchen bien, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. ¿Qué pasa con Roma? Nunca cambia. Cambia de estrategia, pero no de intención. Cambia de métodos, pero no de propósito. Esa iglesia que hoy vemos con la cara apacible es la misma de la Edad Media. Sus creencias son las mismas, sus intenciones son las mismas. Lo que único es que a la luz de Apocalipsis 13, Felicidad nos compartió, recibió una herida de muerte. ¿En qué consistió esa herida de muerte? La iglesia como bestia tenía el poder político y la investidura religiosa unidas, la religión y el poder político, la Biblia le llama bestia. Cuando la iglesia no tiene el poder político, no es bestia, es mujer ramera. Es la mujer ramera. Ahora, cuando la iglesia sufre la herida, ¿qué fue lo que sucedió? Perdió el poder político y al no tener el brazo del poder político, porque Napoleón le quitó esa prerrogativa, ahora la iglesia sin el brazo político solo se queda como mujer. Y el símbolo de mujer aplicado a la iglesia, mujer ramera, iglesia falsa, con creencias falsas, Apocalipsis mismo dice que se curará la herida. ¿Qué quiere decir? Que el poder que perdió político lo va a recuperar. Y cuando Roma se sane la herida, que el poder político lo tenga como el brazo para ella ejecutar su sentencia, volverá a hacer lo mismo que hizo en la Edad Media. ¿Contra quiénes? Contra los que creemos y practicamos la verdad tal cual es en Jesús, pero que abarque ese compendio de verdades que nos hacen a nosotros una iglesia diferente. Miren lo que dice la cita. Continúo leyendo. No es el catolicismo quien ha cambiado, dice, pretende la iglesia ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Eventos de los últimos días, página 113. Esto es serio, mis hermanos. Ahora, ya para cerrar, no para terminar, Felicidad, no voy a terminar el tema, lo voy a cerrar por razones de tiempo y que ustedes necesitan irse a descansar.
después de Gloria a la jornada Dios. de trabajo. Qué bueno. Vamos a continuar. Quiero hacer un comentario, y es un comentario importante. Usted dirá, ¿cómo nos afecta a nosotros como iglesia el ecumenismo? Lo primero es, la iglesia adventista del séptimo día no ha aceptado ni aceptará nunca el domingo como día de reposo. Eso lo digo con propiedad. Nuestra amada iglesia, aunque tenga defectos, aunque tenga dificultades, aunque internamente haya cosas que resolver, esta es la iglesia del Señor. No hay otra iglesia. El Señor no levantará Amén. otra iglesia. En el tiempo de esta iglesia, Él vendrá con poder y gloria. Pero esta iglesia habrá un zarandeo. En esta iglesia, los que son superficiales y que no están comprometidos con la verdad, no ahora, cuando llegue la crisis, se irán. La pluma inspirada dice, en verano no hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y las que los pierden. Ahora mismo estamos en otoño y yo me maravillo al ver aquí cerca de mi casa los árboles con las hojas amarillentas, rojizas. Ya en unas semanas no habrá una sola hoja en estos árboles. La hermana May usa esa figura y dice, en verano no hay diferencia entre los árboles de hojas permanentes o perennes y las que los pierden, dice ella. Pero cuando llega el invierno, dice ella, es notable cuáles árboles eran de hojas perennes y cuáles no. Y luego ella lo aplica a la vida espiritual. Dice, en los tiempos de relativa paz y quietud, no hay diferencia entre los cristianos auténticos y los falsos. Dice, pero cuando llegue la persecución, cuando llegue la crisis, entonces, como en el invierno, ahí saldrá a relucir quién estaba de parte de la verdad y quién no. Amén. ¿De cómo nos afecta a nosotros como iglesia el movimiento ecuménico? No nos afecta de manera doctrinal. Esto lo voy a decir con propiedad. La iglesia adventista nunca llegará a creer que el alma es inmortal. La iglesia adventista nunca llegará a creer que el domingo es el día de reposo. Ahora nos afecta a través de algunos predicadores y pensadores que dicen que lo que hay que predicar es solo el amor de Cristo y no hablar de temas que nos dividan de los demás, sino de los temas que mantienen en relativa paz y compañerismo con los demás. El ecumenismo nos afecta no de manera doctrinal, sino en actitud y política en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelismo, con el mensaje que tenemos que proclamar. Nuestro mensaje es único. No hay otra iglesia sobre la tierra que tenga el compendio de verdades. Nosotros no tenemos la mayoría de las verdades. Como iglesia tenemos toda la verdad revelada de Dios. Amén. Toda la verdad. Doctrinalmente Amén. la iglesia es pura. Amén. En el seno de la iglesia hay impuros. En el seno de la iglesia hay agentes del enemigo que quieren que el mensaje no se predique. A lo interno de la iglesia hay corrientes que tratan de contrarrestar la identidad de nuestro pueblo, que es única. Y es ahí donde mi llamado en esta noche, si hay alguien escuchándome que aún no ha tomado su decisión por Cristo y que está todavía evaluando, pensando entre tantas voces y corrientes cuál es la verdadera, debo decirte que la verdad no la busques en una persona, en un predicador. Búscala en la infalible palabra de Dios, la Santa Biblia. Amén. Para la iglesia, Dios la levantó para Gloria a darle al mundo Gloria lo a que Dios. recibió. Como iglesia, nuestro compromiso es cumplir con la misión. Alabado Y la sea misión Dios. es proclamar el triple mensaje angelical en su pureza. El Señor viene pronto, mis amados, con poder y gloria. Este tema del Amén. ecumenismo quise compartirlo porque no somos inmunes. No olvidemos, lo repito, hay un ecumenismo musical. Lo digo, nuestros cantantes identificados con la verdad, por favor, las canciones que entonen, las canciones que compartan,
que sean canciones con un mensaje no ecuménico, sino con un mensaje basado en la verdad. Necesitamos compositores en la iglesia cuyas canciones nos delaten como que somos el pueblo de la verdad. Predicadores, necesitamos la palabra de verdad, la verdad presente, como le llama el apóstol Pedro y como la pluma inspirada le llama. Así que en esta noche este es mi llamado. No solo que tengamos información, sino que podamos ser santificados en la verdad. Esta iglesia necesita permanecer unida, mantenerse unida, pero unida en la verdad tal cual es en Jesús y no aceptar unidad ecuménica. El grupo Betania de jóvenes amigos de Betania por siempre necesita mantenerse unidos en la verdad. Si como grupo, y gracias a Dios que nos trajo a la existencia y que muchos han venido y otros están haciendo planes para venir, si como grupo nos mantenemos en la dinámica correcta, el Señor a través de nosotros obrará de tal manera que cientos vendrán al conocimiento de la verdad por este humilde grupo que en su providencia el Señor trajo a la existencia. Gloria a Dios. Como no somos una iglesia, sino un grupo de la iglesia, no un grupo separado de la iglesia, somos miembros de la iglesia adventista del séptimo día, la única que Dios tiene sobre la tierra. Todo el que llega al conocimiento de la verdad a través de este grupo es un miembro de la iglesia del Señor, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos ayude a estar siempre fundamentados en la verdad. Amén. Amén. Poderoso, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Qué tremendo mensaje. Ya saben, tenemos ahora una tercera parte. Tony? Una tercera. Bueno, no sé cuánto, no sé cuándo. Vienen más, Tony, y en la próxima nos hacen hincapié en que hagan referencia a las 4 doctrinas que nos diferencian. Ok, perfecto, Dani. Sí, por favor. Perdóneme que no hice énfasis en eso, pero eso es un punto clave, Reinaldo. Para la próxima intervención, manténgamelo ahí fresco. Y si yo me ven que me estoy desviando, llámenme. Eso es fundamental. Es la razón de existencia de la iglesia adventista, esas creencias distintivas. Si se nos quita eso, miren, si se nos quita eso, somos una iglesia evangélica más. Sí. Que diga una, por lo menos, Tony. El santuario. Okay. Amén. Yo sabía que era una. Eso es fundamental. Déjeme decirle, las 27 creencias nuestras, de las 28, las 27 gravitan, giran, dependen del santuario. Así es. Si nos quitan el santuario, nos quitaron el fundamento de nuestra fe. Es clave, Samuel, el santuario. El sábado. Nos sentimos felices y gozosos porque el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera poderosa en esta noche en nuestra sala. Gloria a Dios. Cuán agradecidos estamos de nuestro Señor. Gracias a Dios. Queremos, Tony, pedirte, porque tengo que pasar una información, pero antes de que tú ores, quiero decir a los amigos que nos mantendremos, ya buscaremos la fecha para esa tercera intervención, porque el tema es bastante amplio y vendrán temas más poderosos allí. Y quiero decirle una cosa, yo sé que muchos, bueno, ya Tony también habló de eso, dirán, es que tenemos que hablar mucho más del amor y hablar del amor. Y quiero que sepan que las profecías no se pueden desvincular del amor de Dios. Hay gente que pone la profecía para un lado y el amor de Dios lo pone en otro, y no es así. No se pueden estar desvinculadas. Al contrario, la profecía es el amor de Dios manifestado también hacia nosotros. Y hay que hablar de temas proféticos porque el amor de Dios también está allí en las profecías. También quiero decirles que mañana miércoles tenemos culto con la segunda parte de Apocalipsis 13. La segunda bestia de Apocalipsis 13. Dios mediante, no se lo pierdan mañana. Hacerle esta invitación, y para el viernes también, que tenemos la programación del viernes y la programación de sábado y domingo. Tony.
nos despiden oración y ya buscamos el día, Tony. Cualquier día, óyeme, cualquier Vamos día. a buscar el día. Lo que quiero es que seamos bereanos, hermanos. Seamos bereanos. Todo el que dependa de otro para ser guiado. La Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Yo no creo ni confío en nadie para mi salvación. No creas ni confíes en mí tampoco. Mi compromiso como predicador es decirte dónde yo encontré la verdad para que tú vayas por ti mismo y busques el conocimiento de la verdad. No sigamos a ningún predicador ni a ningún hombre. Nuestro Gloria a Dios. Salvador es Cristo Jesús. Amén. Todo lo que escuchemos tenemos que ir a las Escrituras para ver si es así. Y si no es así, aunque lo diga un ángel, dice las Escrituras, no le creáis. Porque la Biblia tiene más autoridad que un ángel. Y si la Biblia tiene más autoridad que un ángel, tiene más autoridad que yo, que soy hecho un poco menor que los ángeles y un vil pecador. Así que actitud bereano. Oremos. Sugerencia. Amén. Tony, ora. Padre amado, indignos somos, Padre, de venir ante ti, porque no hay méritos en nosotros que nos puedan hacer aceptos ante tu presencia. Gracias porque Jesús tomó nuestro lugar, porque Él es el verbo hecho carne, la verdad encarnada, que vino a nuestro mundo, que vivió de toda palabra que salió de tu boca, que pudo hacerle frente a todas las tentaciones con un escrito está, que nos invitó a escudriñar las Escrituras porque es de Él de quien nos hablan las Escrituras, que oró de manera intercesora pidiendo que seamos uno como tú y Él son uno, que también nosotros como iglesia seamos uno. Padre, sabemos que el enemigo ha tomado este pedido y esta oración de unidad para traer una falsa unidad al mundo religioso. Sabemos que la única unidad que tendrá tu aprobación es la unidad que tenga como fundamento la verdad. Oh Padre, por lo tanto te pedimos que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a estar dispuestos a aceptar toda la verdad revelada tuya y danos el poder para vivir de acuerdo al conocimiento que por tu gracia has hecho brillar en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, por aquellos que están preparándose para a través del bautismo dar testimonio público de su fe en ti. Este grupo tú lo trajiste a la existencia con un propósito, tanto el de fortalecer nuestra fe de los que ya estamos en el redil, como atraer a aquellos que tristemente se apartaron, y también para que podamos llevar el conocimiento de la verdad a los que nunca han sido parte de tu pueblo. Oh Padre, gracias por darnos el privilegio de ser de tu iglesia, la última iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Gracias porque nuestro mismo nombre nos delata como una iglesia diferente. Nuestro nombre dice que creemos en tu segunda venida y nuestro nombre dice que creemos en que el séptimo día, el sábado, es tu día que te reconoce como creador, como nuestro Salvador. Por lo tanto, Padre, no necesitamos un cambio de iglesia. Lo que necesitamos es un cambio de corazón. Amén. Lo que necesitamos es una conversión diaria, un reavivamiento y una reforma. Ayúdanos a vivir cada día, Padre, para tu honra y tu gloria. Amén. También quiero presentarte las necesidades que hay en nuestro grupo, en las diferentes familias. Tú conoces los pedidos de oración que hay, las luchas que hay en el seno de muchas familias que tristemente se han desintegrado algunas cuando tu propósito es que haya unidad. Tristemente el enemigo ha tratado de destruir lo que tú estás luchando y afanado en construir. Por lo tanto, te pedimos que tú puedas fortalecer, llevar
ese mensaje de esperanza a través de nosotros, a cada miembro de este grupo. Oh Padre, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a estar unidos a ti, aferrados a ti, que nada ni nadie nos separe de tu amor. Y cuando este mundo no sea más, Padre, nuestro anhelo y deseo es que los amigos de Betania en realidad podamos ser amigos por la eternidad, porque hayamos vivido para hacer tu voluntad. Amén. Nuestros amigos que se unieron en esta noche al grupo, tu bendición también sea para ellos. Santifícanos en tu verdad, que tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.